Primer domingo de Cuaresma. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al final sintió hambre, y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: Todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces le dice Jesús: Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a centrar la catequesis en la primera tentación de Jesús. Es la tentación que podríamos decir que si esta la resolvemos bien dentro del alma, nuestro camino del discipulado, incluso el camino de la santidad, que hay que llamarla así por su nombre, en cuanto don de Dios, ya es un camino totalmente llano. Vamos a ver, porque aquí la palabra tiene su sentido. Jesús va al desierto, va a iniciar su misión, acaba ya de ser bautizado, donde el Padre le confirma la misión: Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Le dice a Juan Bautista: tenemos que cumplir toda justicia, es decir, tenemos que ajustar el hombre a Dios que quedó desajustado por el pecado original. Vamos a cumplir toda justicia. Él se va a ajustar ¿a quién? A la cruz. Se va a ajustar a la cruz, para que todos quedáramos libres de la maldición del pecado original. Bueno, pues ya inicia su misión, y la inicia con lo que podemos llamar un gran retiro de oración. Un gran retiro de oración. Habla de 40 días y 40 noches, es un término bíblico para decir un tiempo muy largo, ¿no? En que Jesús estuvo en comunión con el Padre. Dice, al final sintió hambre. Este es el primer punto que vamos a ver. Al final sintió hambre, y el tentador aprovechó el hambre para decir, si eres el Hijo de Dios, si de verdad eres el Hijo de Dios, si no eres un iluminado, un farsante, di que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús responde al demonio: sí, hay que comer, por supuesto que sí. Tenemos un estómago, un cuerpo para comer. Pero lo primero es lo primero. Y por eso dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una palabra para nosotros. Para nosotros. El demonio nos tienta a buscar primero nuestras cosas y después las cosas de Dios. Eso lo tenemos 1000 veces experimentado. Hasta que un día aprendemos que buscando las cosas de Dios, Él se preocupa de que tengamos también nuestras cosas bien hechas y bien preparadas. Nos da la capacidad para tenerlas. Dice que Jesús sintió hambre. Evidentemente, después de un tiempo prolongado de ayuno,
Lo normal es tener hambre. Pero ¿qué significa en términos bíblicos esta tentación del demonio? El demonio no te tienta cuando te van bien las cosas. Por ejemplo, si tú estás enamoradísimo de tu mujer o de tu marido, aunque conozcas una persona más o menos entrañable, pues guardarás la distancia. ¿Por qué? Pues por el amor que tienes a tu mujer. ¿Eh? Y no tendrás que refrenarte. Es que es tal el amor que tienes a tu mujer que te da hasta vómito pensar en traicionarla. O a tu marido. O a tu marido. ¿Eh? El problema es cuando estás con problemas. Qué mal lo he dicho, ¿no? El problema es cuando estás con problemas, ¿eh? Bueno, vaya orador que soy yo. El problema es eso. Cuando hay tormentas en nuestro interior, cuando hay un distanciamiento por la razón que sea con tu mujer o con tus cosas, ya dejemos el ejemplo del matrimonio, cualquier cosa puede servir. Es el hambre de cuando las cosas te van mal, cuando te has llevado decepciones con las personas, contigo mismo, con tu trabajo, con tus amigos, con lo que sea. Cuando vives periodos de aflicción y de angustia por inseguridades. Cuando llevas dentro de ti disgustos porque alguien te ha echado la zancadilla, alguien del que tú no pensabas jamás te ha hecho daño. Incluso puede ser hasta un familiar, uno de tus círculos de amigos más queridos. Te ha hecho daño, ¿no? En fin, han sido injustos contigo, no te han valorado. Esto pasa todos los días. Esto es el hambre del cual se sirve Satanás para dar un paso atrás, digamos, en tu relación con Dios. Y te viene el amor al dinero, te viene la lujuria, te viene la traición, y te vienen tantas cosas. No digamos ya el pecado de la lengua para tirar por la ventana a los que te han hecho daño. Y sin discriminación alguna empiezas a tirar uno detrás de otro. Este es el hambre del cual se aprovecha Satanás para que tú peques, para que pequemos. De todo tipo, para que pequemos. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, que también, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque cuando la palabra de Dios está viva dentro de ti, entrarás en esas situaciones de decepciones, de aflicciones, que te he dicho antes, ¿no? De disgustos, pero no afectarán tu trayectoria, porque tu fortaleza es mucho mayor de lo que te puedan hacer los hombres. Ahí está la diferencia. Por eso las cosas de Dios primero, para que tengas la armadura espiritual para resistir toda tentación. Las cosas de Dios primero. Cuando son primero tus cosas, a Dios le vas dando cada vez menos espacio en tu vida, porque tienes tantas cosas que hacer que ya tienes muy poco espacio para Dios. Ya como mucho, si vas a misa el domingo, ya es bastante, ¿eh? Ya es bastante. Y por favor, el cura que no se alargue porque no hay quien aguante. El que eres insoportable eres tú, que estás lleno de porquería y por eso tienes esta forma de hablar y de decir y de pensar. Estás vencido, porque tus cosas te han vencido. Hay una catequesis de Jesús bellísima sobre este aspecto. El Evangelio de Lucas, vamos a leerlo. Y luego, si Dios me ilumina, os parto esta palabra. Sí, partir la palabra, eso es. A todos tenemos que llegar en este partir la palabra. Si Dios me lo permite, os la voy a partir. Y también aprendéis vosotros, no desde mí, Dios me libre, sino desde lo que Dios me dice, a partir la palabra cuando la leáis, cuando recéis con ella. Sí, rezad con la palabra. Bueno, pues vamos a leer Lucas 12, ¿vale? En Lucas 12
del 16 al 21. Dice, les dijo Jesús esta parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y digo, voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te pedirán, te reclamarán el alma, y las cosas que preparaste para quién serán. Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Es tremendo. Pongamos que este hombre tuviera, vamos a ponerle 45 años. Cuando empezó a trabajar ya un poquito, tomar responsabilidades sobre el trabajo de campos y tal, ¿qué podía tener? A lo mejor pongamos 20 años. ¿Tenía tiempo para Dios entonces? Pues sí, poquito y tal, ¿no? El templo, la sinagoga, los rezos, poco a poco, los campos le van absorbiendo y de bueno, más adelante, cuando ya me estabilice, ya tendré más tiempo para Dios. Y va creciendo y creciendo. Y siempre la misma respuesta estúpida. Cuando arregle esto y cuando arregle lo otro. Y cuando termine este proyecto y cuando haga por aquí y haga por allá, entonces. De hecho, ¿qué dice Jesús de este hombre? Dice, los campos de cierto hombre rico. O sea, ya era rico. ¿eh? Ya sus campos habían producido un año tras de otro grandes ganancias, había construido graneros. Ya era el tiempo de buscar a Dios. No, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Resulta que ese año los campos dieron un fruto excepcional, hubo las lluvias a su tiempo, se trabajó bien la tierra y una cosecha tan grande que no cabían los graneros que ya había hecho. Y en vez de bendecir a Dios y dar gracias a Dios y decir tengo bastante para vivir e incluso para compartir con los pobres, ¿qué va? Ya se olvidó de todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer graneros más grandes. Y cuando llene esos graneros dirá, ¡hala, a descansar! ¿Qué va? Será un esclavo toda su vida. A los 3 años tiene otra cosecha también de esa desbordante y comprará los campos de alrededor para hacer nuevos graneros. Es la fiebre de nuestras cosas, la idolatría de la persona en sí mismo. No tener tiempo para Dios. El que no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para buscar la vida con mayúscula. Y es lo más miserable que le puede pasar a un hombre. Que tenga tiempo para construir, para hacer, para invertir, para comprar y no tenga tiempo eh, para el resplandor de su alma. No tenga tiempo para el resplandor de su alma, dejándola así languidecer. A mí me impresiona mucho lo que dice David en el Salmo 51, ¿no? El miserere tan conocido, ¿no? Tenme piedad, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. A un cierto momento le dice a David que ha pecado gravemente, ha cometido adulterio con una mujer, se la ha llevado a su casa, al palacio, ha quedado embarazada. ¿Y ahora qué hacemos? Su marido es un general de su tropa, está dando la vida por él en un combate y manda un aviso al jefe del rescatamiento para que haga morir al marido poniéndole en primera línea. ¿Se puede pecar más? ¿Se puede pecar más? Y sin embargo Dios amó y perdonó a David. Eso va por ti y por mí. ¿Se puede ser tan miserable como lo fue David? Sí. Y Dios lo perdonó. Y le dio la altura mística propia de David, que nos quedamos impresionados cuando lo vemos. Os he dicho otras veces, ¿no? Cuando
A mí me ha pasado de decir a veces en un grupo o en una comunidad, ¿quién dijo eso de quien a Dios tiene nada le falta? Como la gente es muy lista, pues todos responden, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Yo pongo cara medio de tonto, me sale muy bien la cara de medio tonto, porque la llevo normalmente, me sale así la cara. Y digo, ¿qué va? Y me miran. ¿Quién lo dijo, padre, antes de Santa Teresa, San Juan de la Cruz? Pues aquel que dijo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si lo cantamos en la iglesia casi todas las semanas. Y se quedan con la boca abierta. Lo dijo David, el Señor es mi pastor, nada me falta. Se adelantó a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, sin quitar ningún mérito ni a uno ni a otro. Ya quisiera yo llegarle a la altura de los pies tanto a Santa Teresa como a San Juan de la Cruz. Pero me habéis entendido, ¿no? No hagamos idolatrías, porque está todo en la Escritura. Pues David, qué altura mística le concedió Dios por su arrepentimiento. Y en este Salmo 51, misericordia, Dios mío, misericordia por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, y a un cierto momento grita y dice, no retires de mí tu Santo Espíritu. No retires de mí tu Santo Espíritu de mi alma, que está hecha a tu imagen, no lo retires. Dios no retira tu Santo Espíritu de ti. Solo tú tienes esa posibilidad de retirar el Santo Espíritu de tu alma. No, no quiero meteros miedo, por favor. Dios me libre. Pero para decir que no echemos la culpa a Dios. Este hombre, el de la parábola, ¿cómo se puede llegar a eso? La fiebre que da el demonio por tus cosas anula tu búsqueda de Dios. Hay que saber escoger. Lo primero es lo primero. Hay que saber escoger. Este hombre ya era rico. Cuando tenía 20 años, seguramente que soñó con tener una riqueza así y ya era bastante. Después ya me dedico a Dios. Ya me dedico a Dios y a mi familia y ya me dedico. ¿Qué va? Entra la fiebre del dinero, del tener cosas. 1, 2, 3, 4, 5. Entra. Y Dios no te retira tu Santo Espíritu. Tú estás cambiando el Santo Espíritu de Dios en ti por los bienes de este mundo, por el pan de este mundo. No le echemos la culpa a Dios. A esto podemos llegar, sí, y tenemos que ponernos de rodillas todos, porque el que esté sin pecado en este punto, que tira la primera piedra, y con lágrimas a los ojos tenemos que decir al Señor, Señor, no permitas que vuelva a pasar por ahí. No lo permitas. Dame sabiduría para buscar primero tu pan. Primero tu pan. ¿Qué es mi pan? El pan que me das tú, tu Santo Espíritu, dentro de mí. El partir la palabra, con tu sabiduría, no con la mía. Dame esto, Señor, dámelo. Y sé que el otro pan no me va a faltar, porque tú me darás oportunidades para salir adelante. Y trabajaré, por supuesto, trabajaré. Pero cada cosa a su tiempo. Primero tus cosas, Señor. Primero tus cosas. Lo peor de este hombre es cuando llega un momento en que ya dice, y cuando ya tenga todo y más granero, dirá mi alma, alma mía, banquetea. Ya no diría mi alma, busca a Dios. Ya has perdido la capacidad de buscar a Dios. O la has aparcado. Perder no se pierde nunca, ¿vale? No quiero meteros miedo. Pero la has aparcado, la has dejado de lado. Ya lo único que te preocupa es, alma mía, así hablas a tu alma. Bebe, banquetea, haz fiesta por aquí, fiesta por allá. Eso es. Te lo has ganado, has sido muy lista, has sido muy inteligente. Sí, tan inteligente que estás echando a perder tu alma. Mira qué inteligente eres. Mira qué inteligente eres. Padre, el mundo está así. Bueno,
no tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar, ¿y yo qué hago por este mundo que está así? Es muy fácil echar la culpa. Está así la cosa muy mal. Mira cómo está la familia, cómo están los matrimonios, los hijos que responden a los padres se detienen de los hijos, el adulterio, el esto, lo otro, la corrupción por aquí, corrupción para allá. Cuidado, Pepe, que a ti Jesús te llamó para ser luz del mundo. ¿Qué estás haciendo con esta luz? Deja ya de hablar esas tonterías por la boca. Somos luz del mundo. Somos hijos del Evangelio. Nos ha llamado Jesús para predicar el Evangelio, de mil formas y de mil maneras. Los que juzgan las cosas del mundo, no predican el Evangelio, en absoluto. Y si predican del veneno que llevan dentro, no del amor al hombre como Jesús, que por amor al hombre murió en la cruz, por ti y por mí. Y al morir en la cruz nos dejó la gran riqueza que el Padre le dio. ¿Qué riqueza le dio el Padre a Jesús? Jesús era la palabra del Padre, es la palabra del Padre, le dio el Evangelio. Y nos dio en herencia lo mayor que hubo entre el Padre y el Hijo, el Evangelio. Lo más sublime y eterno y divino, si podemos hablar así, que hubo entre el Padre y el Hijo, el Evangelio. El Padre se lo iba diciendo al Hijo y el Hijo nos lo ha dicho a nosotros y nos dijo, anunciadlo, anunciadlo. No vais llorando de esquina en esquina diciendo que mal está el mundo, que esos nunca hacen nada. Y se rodean hablando mal de los demás. Aunque sea verdad, no, estamos llamados a amar al mundo, a amarlo dándole el Evangelio a un mundo que nos odia, sí, a un mundo que nos odia. Como dice Jesús en el capítulo 17 de Juan, ¿no? Versículo 14, bueno, miradlo vosotros. Dice Jesús al Padre, hablando de sus discípulos, los de entonces y los de hoy, o sea, de ti y de mí. Les he dado tu palabra y el mundo les ha odiado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Y el hombre se empecina, como estúpido que es, en vivir con la sabiduría suya, la propia. Eso es. De espaldas a Dios. No es que vaya a envenenar su sabiduría. De espaldas a Dios. No sea que vaya a envenenar su sabiduría. Bueno, ahora entendemos por qué dice Jesús, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay otro caso en la Escritura, también muy fuerte, en que uno escoge sus cosas antes que las cosas de Dios. Estoy hablando de Esaú. Ya sabéis que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y el derecho de la primogenitura, es decir, de heredar las promesas hechas por Dios a Abraham, las llevaba el primogénito. Los demás no, hombre, claro que sí, todos sí, pero el primogénito tenía el derecho de ser el patriarca, columna del pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Esaú estaba llamado a ser una de estas columnas, pasar a la historia como una de estas columnas. Pero prefirió el pan, su propio pan, al pan de Dios. Leemos el texto, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Pero quizás desde este punto de vista nunca lo habíais oído. Es el título en que Jesús vende su primogenitura, la columna de ser patriarca. Una vez, estoy leyendo el texto, Génesis capítulo 25, ¿vale? Del 29 en adelante. Una vez Jacob
había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo, agotado. Y dijo Esaú a Jacob, oye, dame de probar de lo rojo. Jolines, ¿qué plato sería? Vete tú a saber. Dice que si lentejas o alubias, ¿qué más da? Un plato apetitoso. De eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom, que significa rojo, ¿no? Dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. También vaya sinvergüenza el Jacob, ¿no? Pero sabía lo que quería. Sabía lo que quería. Sus ojos estaban en la primogenitura y su corazón también. Y dijo Saúl, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Hasta este punto se llega. Ahora que tienes hambre, ¿ahora te acuerdas? ¿Os acordáis de la tentación? Jesús sintió hambre. Dijo, vete a poner pan. No. Primero la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esaú tiene hambre. Viene del campo. Estoy agotado, estoy hambriento. Ay, Dios mío. No fue capaz de esperar media hora. No fue capaz de esperar media hora. Mi pan, lo primero. Y después ya veremos. ¿Qué? La primogenitura, quédatela. Pero a mí mi pan no me lo quita nadie. Bueno, pues ya sabéis lo que pasó. Se quedó sin la primogenitura. La audacia de Jacob. No hay santo que no haya sido audaz. No hay santo que no haya sido audaz. Sí. Cuando San Francisco, digamos, dejó de lado los bienes que le podían pertenecer en herencia de su padre, que era un riquísimo comerciante, por seguir la voz de Jesús. Había abierto la palabra que le había dicho, si quieres ser perfecto, vende tus bienes, dalos a los pobres y sígueme. ¿Qué cambio experimentó Francisco? Muchos, pero uno en el que tenemos que poner nuestros ojos. Al dejar de lado los bienes que le pertenecían por herencia de su padre, por los bienes del cielo, por los bienes de Dios, desde entonces experimentó que Dios era verdaderamente su Padre. Tuvo la experiencia de Dios como Padre. Y todos los bienes de este mundo no son suficientes para comprar esta experiencia. ¿Cómo rezaría Francisco el Padre Nuestro? ¿Con qué sentimiento profundo? De que estaba bajo su mano, bajo sus alas, de que se dejaba conducir por él. Siempre gana, el que apuesta por el Evangelio siempre gana. El que apuesta por el Evangelio siempre gana. ¿Por qué? Porque apuesta por Dios. Y conocer a Dios como Padre no tiene precio. Conocer desde el alma, no solamente con los labios. Desde el alma a Dios como Padre no tiene precio. Francisco de Asís, cuando rezaba el Padre Nuestro, lo rezaría ¿cómo? Con los labios del alma más que con los labios de la cara. Con los labios del alma, con el grito del alma, con el gemido del alma, con el amor del alma, con el suspiro del alma. Todo esto es la herencia de los que ponen el Evangelio por encima de sus propios bienes. El cómo entre tú y Dios, ahí no me meto yo. Entre tú y Dios.
Y si necesitas, pues pide consejo a tu director espiritual o a un sacerdote. Pero fundamentalmente entre tú y Dios. Sí, porque Él te dirá lo que tienes que hacer. No es cuestión de cantidad. No, hombre, no. Aquella pobre viuda que echó 10 céntimos en las limosnas del templo, que dijo Jesús, ha echado más que todos los demás. Los demás echaron de lo que les sobraba. Esta con estos 10 céntimos iba a comprar un pan para comer y se fió de Dios. No es para que copiemos al pie de la letra, es para que entendamos por dónde va esto, de fiarnos de Dios. Primero el pan de Dios y el resto se te dará por añadidura. Primero el pan de Dios, porque como pongas tu pan por encima del pan de Dios, siempre estarás como Esaú, con hambre para tus cosas. Lo otro no te importa dejarlo de lado, como no le importó a Saúl, y después lloró toda su vida por haber sido tan necio. Padre, ¿se salvó Saúl? Pues claro que sí. Y además hubo un encuentro precioso entre Saúl y Jacob que se perdonaron. No, no voy ahora a ello porque entonces me saldría de la catequesis. Pero ahí se vio el dedo de Dios entre los dos hermanos. Sí, hombre, sí. Y bendijo a Saúl con muchos bienes. Pero es el criterio lo que está hablando hoy Jesús. El criterio. Primero las cosas de Dios y después tus cosas. A mí me ha pasado, como a mucha gente, ¿no? De invitar a alguien, oye, ¿por qué no vienes aquí hasta la parroquia? Tenemos un grupo, tenemos una comunidad, comunidad de María Madre de los Apóstoles, aquí, en la capilla de nuestra casa. Bueno, ahora con la pandemia estamos un poco así, pero bueno, la comunidad sigue existiendo, por supuesto, y virtualmente, pues, está extendida por toda América también. ¿Eh? Y pues a veces he invitado, ay padre, no tengo tiempo, ay no, mira, yo lo haría, pero es que mira, tengo mis hijos, tengo no sé qué, tengo que... Nunca tienen tiempo. El próximo año tampoco, y al siguiente tampoco. Y nunca tienen tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás es insaciable cuando quiere ocupar tu alma. Porque cuando Satanás quiere ocupar tu alma como tierra conquistada, es insaciable. Y por eso viene Jesús, se encarna viendo la estupidez de la humanidad. Y pasó por este hambre, donde uno queda débil ante la tentación. Este hambre que os he dicho muchas veces, ¿no? Que os he dicho al principio de la catequesis. Un día que te han salido mal las cosas, que te has decepcionado, que han hablado mal de ti, que no te han valorado, que tal, te viene la ocasión y pumba, entras de lleno, dando la espalda a Dios. Todo esto porque tus cosas no eran las cosas de Dios. Y tú vas primero a tus cosas y si hay tiempo, que nunca lo hay, ni siquiera migajas, a veces ni siquiera migajas. Para Dios. ¿Y por qué para Dios? Porque con esas migajas que damos para Dios, Dios reconstruye tu alma. Pero ojalá no sean migajas, porque Dios se merece más y sobre todo con lo que tú le des a Dios, Él te lo va a centuplicado para que crezcas como persona, como hombre, como mujer. Tengas la paz del alma, la paz interior, no tengas miedo a la enfermedad ni a la muerte. Todo esto es un discípulo del Señor y vamos creciendo poco a poco. A ver, cuidado. Eso no quiere decir que a lo mejor la semana que viene, pues tú te vas a hacer un chequeo médico y te descubren que tienes un cáncer. No, tú no vas a salir del médico saltando por la calle gritando, ¡ay, qué bien, qué bueno, tengo un cáncer, voy a morir ya! No, te mete una loquería y aún así ni te curas. Pero poco a poco esa noticia, la amargura de esa noticia se va desplazando
y va emergiendo lo que has cultivado. La presencia de Dios va emergiendo en ti. Y esa noticia se va desplazando poco a poco. No es que deje de preocuparte, pero cada vez tiene menos fuerza en ti. Repito, porque lo que tú has cultivado en el campo de tu alma, porque tuviste tiempo para cultivarlo, va creciendo en ti. ¿Cómo se llama ese cultivo? Presencia de Dios. Presencia de Dios. Dios lo que te da es para que ganes, no para que pierdas. Para que ganes, no para que pierdas. No. Las cosas de Dios. Vamos a leer un texto bellísimo del libro de la sabiduría acerca de las cosas de Dios. A ver si lo encuentro, el libro de la sabiduría. Ya lo encontré. Bellísimo. Habla de las cosas santas de Dios. De las cosas santas de Dios. Habla. Padre, ¿qué son las cosas santas de Dios? Dios mismo es un término de la Escritura para hablar del mismo Dios, del misterio de Dios. Este misterio inaccesible, pero que Dios te lo parte cuando te parte la palabra. Pues vamos a partir otra palabra, que es sabiduría 6, del versículo 10 en adelante, ¿no? Sí, al 16, ¿no? Bueno, ya veremos. Dice, porque los que guarden santamente las cosas santas serán reconocidos santos. ¿Partimos la palabra en ese momento? Sí, hombre, sí. ¿Cómo, padre? Y así aprendemos. Pues muy bien. Os leo. Los que guarden santamente las cosas santas, que son las cosas santas de Dios, serán reconocidos santos. Partimos la palabra, damos un salto a la historia y vemos a María de Nazaret guardando la palabra de Dios. Eso es, acabamos de partir la palabra. La hemos partido ¿hacia dónde? Hacia María de Nazaret. Guardó la palabra que le dio el ángel. Una palabra totalmente fuera de todo sistema racional en cuanto al razonamiento humano. Va a engendrar al Hijo de Dios desde Dios mismo. Y María tuvo que quedarse descompuesta, pero triunfó la fe y el amor. Ella que había guardado tantas veces la palabra de Dios, ya estaba entrenada para guardar la bomba, porque era una bomba el anuncio del ángel. Y dijo, aquí está la sierva del Señor, la que desde niña he guardado la palabra. Ya aprendí a guardar la palabra, ya puedo guardar esta bomba que me descoloca por completo. Pero viene de Dios, Él colocará las cosas. A mí me descoloca por completo, pero Él lo colocará mejor que yo. Hágase en mí según tu palabra. Y un aspecto de la Virgen María que a mí me impresiona muchísimo. Dado que los hombres tenemos una lengua fabulosa para difamar y para hablar y para comentar, qué novedad, ¿verdad, Padre Antonio? Qué novedad. Sí, sí, todos tenemos la misma lengua. ¿Os imagináis la maledicencia de Nazaret cuando dirían a la Virgen María: ay, Mari, mira, no quería decírtelo, pero he oído que han dicho que tu hijo está loco? No quería decírtelo, que conste, pero bueno, ya que nos vemos. Sí, cuando hablamos mal de alguien y encima en la cara, no quería decírtelo, pero... ¿O que no quería decírtelo? Llevas toda la noche sin dormir, esperando a ver si te encontrabas con tal persona para decírselo. Y encima con la hipocresía de no quería decírtelo. Claro que querías. Decirlo como un puñal. ¿Cuántas veces la Virgen María recibió puñaladas en Nazaret? Tu hijo dice que está endemoniado, que ha blasfemado,
que está loco, que esto, que lo otro. Era el pan nuestro de cada día que le decían los fariseos. Y siempre había, perdonadme la ironía, ¿vale? Perdonadme la ironía. Siempre había en Nazaret, entre comillas, almas caritativas, ¿vale? Entre comillas. En ser las primeras, hacían cola ya desde las 5 de la mañana, en la fuente de Nazaret, donde iba María a recoger el agua todo el día. ¿Eh? Ahí hacían cola desde las 5 de la... ¡Ay, María, mira tú qué casualidad que nos hemos visto! Oye, ¿sabes que tu hijo han dicho de esto, no? No te lo quería decir, pero ya que nos hemos visto... Lo digo medio en broma, pero es para llorar, no para reír. Porque eso se dijo sobre María. Y experiencia de esto que nos dicen y que decimos o que decíamos, ojalá ya no, la tenemos de cada día. La maledicencia de la lengua. La maledicencia de la lengua. ¿Y María qué hacía? Guardaba estas cosas en su corazón. Así fue la vida de María. Y al pie de la cruz, ¿qué oía María? Los gritos contra Jesús. ¡Estás loco! ¿No eres Dios? ¡Hala, pues baja! ¡Hala, venga ya! Estás esto, estás lo otro. Se burlaban. Decía que era rey. Mira tú cómo ha terminado. Como un ladrón más a lo de los otros dos. Y María en silencio. Guardaba estas cosas en el corazón. Me gusta que el Salmo 56 creo que es, en que el salmista dice, recoge mis lágrimas en tu odre. ¿Cuántas lágrimas recogió Dios en el cielo, en el odre, que eran lágrimas de esta mujer, de nuestra madre? Por eso, por esa enorme capacidad, porque me viene un pensamiento muy bonito ahora y vais a ser los primeros en recibirlo. Es precioso. Me estoy emocionando de lo que os voy a decir. Me viene en este momento. Sí. Esta mujer que tanto lloró, tanto lloró, tanto lloró. Y nadie vio sus lágrimas. Estaba en el odre de Dios. Esta mujer que tanto lloró, con miles de lágrimas, por supuesto. Dios la preparó así. ¿Para qué? Para ser tu madre. Y la mía. Una mujer que tanto lloró en oscuridad y en soledad, era la preparada por Dios para ser nuestra madre y acompañarnos a la hora de levantarnos, a la hora de gritar, a la hora de buscar a Dios. Una mujer que lloró tanto, solamente ella podía ser tu madre y la mía. ¿Os ha gustado, verdad que sí? A mí mucho, pero muchísimo. Así es como Dios trabaja. También con vosotros. No seáis envidiosos. También con vosotros. Nos irá enseñando poco a poco a partir la palabra. Bueno. Estamos en las cosas santas del libro de la sabiduría, ¿eh? Bueno. Dice así, ¿no? Los que guardan santamente, ¿no? Santamente. ¿Qué significa santamente? Bueno, qué sé yo. Viene el tonto de toda la vida y te ofende. Estás a punto de saltar. Y le dejas en paz. Y después hablas bien de él. Sin alterar tu corazón. Eso es guardar santamente. Santamente. Sí, santamente. Con el perfume de Dios. Santamente. Con el perfume de Jesús. Santamente. Con el perfume de María. Santamente. Guardar santamente. ¿Cuándo se guarda impíamente? Sí, lo guardas en el saco del demonio. ¿Cuándo? Impíamente. Cuando alguien te ofende, te encaras con él
Pues te perdono porque está escrito en el Evangelio, ¿eh? Pero la próxima te cruzo la cara. No, mira, no, ya peor no lo has podido hacer, ¿vale? Y deja el Evangelio en paz. Y deja a Dios en paz. Y deja a Dios en paz. Bueno, los que guardan las cosas santamente serán reconocidos santos. Y los que se dejen instruir en ellas, qué bonito, ¿no? A nadie llaméis maestro. Yo soy vuestro maestro. Yo os parto el Evangelio. Os parto la palabra. Se puede servir de los otros para abriros el pórtico de partir la palabra como estoy haciendo yo. ¿Eh? Yo os la parto como Dios me la parte a mí, por lo tanto ahí no estoy haciendo ningún mérito. Pero os preparo en nombre de Dios a que vosotros también partáis la palabra. Y continúa. Desead pues mis palabras, ansiadlas, ellas os instruirá. Cuando la palabra te instruye, es el Dios mismo el que te instruye. Las cosas santas. ¿Tendrás tiempo para las cosas santas de Dios? El drama de aquel hombre de los graneros, qué estúpido, qué necio que fue. Cuidado, porque si está escrito en el Evangelio y dicho por Jesús, es porque nos puede pasar a nosotros. Y quizá en menor medida ya nos ha pasado otras veces. Esperemos que ahora no. Y continúa el autor inspirado diciendo, radiante e inmarcesible es la sabiduría. Fácilmente la contemplan los que la aman y la encuentran los que la buscan. Ay, cuando no tienes tiempo para buscar a Dios. Cumplir mínimos, y después, como existe el purgatorio, ya me echarán 4 misas y punto, ya. Vaya forma de hablar, más estúpida, más necia. Como que Dios es una carga que cuanto mejor te desprendas de ella, mejor. Dios es una carga. La salvación de tu alma es una carga. Y cuanto más inteligente y sabio según el mundo seas, mejor. Qué necio. Bueno, pues esta sabiduría, que es sinónimo de la palabra, y la que nos instruye, se anticipa a darse a conocer a los que la anhelan. Exactamente. Quien madrugue para buscarla. ¿Os acordáis de aquel salmo, no? Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Y viene aquí el Espíritu Santo y te dice por medio del autor del libro de la sabiduría, el que madrugue para buscar la sabiduría, el que madrugue para aprender a partir de la palabra. Así es. No se fatigará, que a su puerta la encontrará sentada. Cuando tú madrugas para buscar a Dios, Él ya te está esperando. Pensar en ella, pensar en la sabiduría, es la perfección de la prudencia. Quien por ella se desvele, pronto se verá sin cuidados. Pues ella misma, sabiduría, repito, que es sinónimo de la palabra, va por todas partes buscando a los que son dignos de ella. Dignos de la palabra. Digno no quiere decir que seas intachable. No. Es que la busques con todo tu corazón. La busques. Y para buscarla tienes que organizar bien tu tiempo y dar prioridad a tu tiempo para buscar a Dios. Cuando tienes tiempo para buscar a Dios, y si es el primer tiempo de la mañana, es mejor porque tu alma está, digamos, más lúcida, pero yo ya no me meto en el horario de cada uno. Si tienes tiempo para buscar a Dios, el resto de tu tiempo serás mucho más eficaz, mucho más listo. Dios te dará la capacidad para que tu tiempo te cunda mucho más en todo lo que tengas que hacer. Lo que antes resolvías en 3 horas, lo resuelves en 20 minutos. Así es. Así es. Bueno, ser digno de la sabiduría, ser dignos de la palabra
para que Dios te enseñe a partirla. El escuchar esas catequesis es una forma de que va entrando dentro de ti de cómo se parte la palabra. Y tú verás poco a poco cómo la vas partiendo. Lo irás viendo poco a poco. Bueno, vamos a ver un texto bellísimo. Ay, me he entretenido demasiado con esto. Bueno, me he entretenido, no. Había que hacerlo. Pero os leo esto. Dice, en aquel tiempo, Lucas 10 del 21 en adelante. Se llenó Jesús de gozo en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque han ocultado estas cosas, las cosas santas que veíamos antes. ¿A quiénes? A los listos de este mundo, como aquel de los graneros. Sabios e inteligentes les llama Jesús, según este mundo. Y se las ha revelado a los pequeños, los que escogieron tus cosas antes que las suyas. Sí, Padre, pues te has sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se la quiere revelar. Y luego, mirad lo que viene después. Y Jesús, después de hablar con el Padre, porque estaba hablando con el Padre, con los ojos al cielo, volvió los ojos a los discípulos y les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo vieron, que veían y oían. La palabra de Dios partida en la boca de Jesús hacia ellos. Jesús que les partía la palabra en forma de evangelio. Jesús que les partía la palabra. Y los ojos de su alma veían lo que estaba más allá de la palabra escrita. Y los oídos de su corazón oían lo que estaba más allá de la palabra escrita. Cumpliendo así, por ejemplo, esta profecía tan bonita de Isaías. ¿Os acordáis? Porque os lo he dicho otras veces, que en el Antiguo Testamento, cuando se dice aquel día, se refiere al día de Jesús, es decir, al día del Mesías. De aquel día veréis el día de la encarnación de Dios, el día del Mesías, ¿vale? Pues mirad, retened lo que acabamos de oír, ¿no? Dichosos, bienaventurados vuestros ojos por lo que ven y vuestros oídos por lo que oyen, ¿no? La palabra que se os parte, ¿no? Pues dice así, Isaías 29, eso sí, os doy la cita muy concreta para que la veáis. Versículo 18. Aquel día, es el día del Mesías, ¿no? Los sordos oirán palabras de un libro. La palabra se partirá hacia ellos. Estaba profetizado 600 años antes. Isaías del siglo VI antes de Jesús. Y desde la tiniebla y desde la oscuridad, los ojos de los ciegos las verán. Las palabras vivas del libro de las Escrituras con mayúscula. Y vino Jesús y cumplió esta palabra en los apóstoles y en ti y en mí, aquel día. Nosotros somos hijos de aquel día. Vemos palabras que nadie ve y oímos palabras que nadie oye. Porque solamente los pequeños, los que prefieren dar prioridad a tus cosas, Señor, que a las suyas propias. Oirán palabras del libro y verán palabras del libro, con los oídos del alma, como diría San Agustín, y con los ojos del alma, como diría no solamente San Agustín, sino tantos padres de la Iglesia primitiva. La espiritualidad de la palabra por encima de todas las demás. El que tiene la espiritualidad de la palabra entra profundísimamente
el misterio de María de Nazaret, como hemos entrado antes, todos juntos, en las lágrimas de María, que la capacitaron para ser tu madre y mi madre. No hace falta apariciones. Esto es mucho mayor que todas las apariciones. Y lo sabéis muy bien. Lo sabéis muy bien. Padre, en todas las apariciones yo he ido, ¿vale? Y si un día tengo ocasión, pues volveré. He ido a Fátima, he ido a Lourdes, he ido a Medjugorje y bendigo a Dios por haber ido. Pero os digo, lo que vi allí, y fue muchísimo, esto, que Dios mismo te parta la palabra y vean tus ojos del alma y tus oídos del alma, eh, es impresionante, es maravilloso. ¿Y cómo se ve desde ahí la figura de María? ¿Cómo se ve como madre? La que lloró por ti, para que llegaras a ser discípulo de Jesús. Por esa capacidad de llorar, dijo Jesús, ahí tienes a tu madre. Se lo dijo a Juan, que lo representa a todos, porque todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Y bueno, nos queda un poquito de tiempo. Ya doy gracias a Dios porque estoy emocionado con la catequesis, porque es un don de Dios, en primer lugar para mí. ¿Qué queréis? ¿Que yo predico para los demás? Pobre de mí. Predico primero para mí. Y si alguien se apunta como vosotros, pues bendito sea Dios. Pues mirad qué bonito lo que es escoger a Dios en primer lugar. Muy por encima, que nos queda poco tiempo. Marta y María. Llegó Jesús, ¿no? A casa de Marta y María. Lucas 10, 38 en adelante. Tenía Marta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Qué bonito es esto. Sentada a los pies del Señor, se olvidó de todo. Se olvidó de su hermana, de las lechugas que estaba partiendo para hacer la ensalada, de esto, de aquello, de dar agua al canario. Se olvidó de todo. A los pies de Jesús sentada, en actitud de escuchar, en actitud de escuchar. Este escuchar bíblico que significa desear llevar a la práctica lo que escuchas, no para meterlo en la mente, sino en el corazón. ¿Eh? Y Marta reventó. ¡Ay, Dios mío, qué pasa! ¡Ay, Señor, ya está bien, ¿eh? Dile a María, sí, está muy bien ahí, de acuerdo. Y qué bonito que hablas, Juan, qué bonito que hablas. Pero está todo por hacer. Dile que me ayude. Jesús que amaba tanto a una como a otra, porque le querían las dos. Solo que una entendió a la primera y la otra no. Marta, Marta. Le dijo 2 veces Marta. Señal de una ternura. En Israel significa mucha ternura cuando se le llama a una persona por 2 veces. Marta, Marta. Ay, te preocupas, te agitas por muchas cosas. Solo hace falta una. Te preocupaste de tus cosas, de las cosas de la casa. Hace falta una. ¿Cuál? Sentarme. Sentarse como tu hermana. Para escuchar palabras de vida. Porque mis palabras son vida y espíritu. Juan 6:63. Mis palabras son palabras de vida eterna. Lo dijo Pedro, ¿no? En Juan 6:68. Ella aprendió que primero era el pan. ¿Qué pasaba? Si ese día en vez de comer a las 12 o a la 1 se come a las 3 de la tarde, ¿qué pasa? ¿Va a estar como Esaú, que te mueres para comer enseguida? No pasa nada, hombre, se rompe el horario. Se rompe el horario, hombre, y ese día se come a las 3. Entre tanto, nos pegamos todos el banquete de la palabra. ¡Hala, hombre! Y después las cosas de la casa, hombre, que no pasa nada por un día. Marta, Marta. Marta está canonizada. ¿Qué quiere decir? Que por medio de su hermana escuchó una catequesis de Jesús preciosa y la asimiló. Bueno, queridos míos, no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que hace que tu corazón sea un santuario donde Dios esté a gusto, sea templo de Dios. El que me ama guardará mi palabra y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14, 23. Y María amó las cosas de Dios, María, la hermana de Marta, más que sus propias cosas. No le importó comer 2 horas más tarde o hacer las cosas de la casa más tarde. A los pies de Jesús lo primero. Escuchaba la palabra y Jesús le partió la palabra a María y también a Marta cuando dijo lo que dijo. Bendito y alabado sea Dios.